Bueno, buenas noches para todos los que se van conectando de a poquito en este jueves de entrevista vocacional. Vamos a ir esperando que se vayan conectando los hermanos aquí en Argentina 21:15 y en Colombia 19:15. Así que hoy en este jueves vocacional tenemos un invitado que no es de nuestro país, sino como bien dije, de Colombia, así que estamos con el padre Charly García, ¿no? Para nosotros suena raro porque, bueno, tenemos un cantante con ese nombre, pero bueno, gracias padre por esto. Ya te contaré por qué me pusieron ese nombre. Bueno, gracias padre por este rato y bueno, ya te hice una presentación, bueno, me gustaría un poco que te presentes vos también, yo te conozco no de en vivo, pero sí he seguido tu trabajo, tu trayectoria, pero sería bueno que nos comentes un poquito de vos. Así que bueno, buenas noches y muchas gracias por este rato de compartir la fe y testimonio. Muchas gracias, José. Es una gran alegría poder compartir con ustedes. Estuve visitando, recién ordenado sacerdote, Argentina. Estuve predicando en varias ciudades. Estoy hablando del año 93. Fue el padre Paco Muñoz, que estaba de párroco en la parroquia de la Santísima Trinidad en la calle Cabildo, en Buenos Aires. Ahí llegué, estuve predicando con los jóvenes de allá de Juventud Trinitaria. Después estuve también en Zárate Campana, estuve en Pergamino, estuve en Santiago del Estero. Fueron como 20 días que estuve en una ciudad diferente cada una. Fue una experiencia muy, muy interesante. Bueno, soy el padre Charly, mi nombre de pila es Carlos Eugenio García Llerena. ¿Sí? Entonces, si quieres te cuento de dónde el padre Charly García, pues por culpa del cantante, iba a decir el marihuanero, pero hay mucho gente que no lo quiere. Entonces, por culpa precisamente de Charly García, el cantante argentino. De hecho, me gusta mucho Charly García en su época de Sui Generis. Ah, claro. María y el Capitán, Rasguña las Piedras. Exacto. Ese Charly García me gusta. El otro no me gusta más. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba de profesor en el colegio de los padres saudistas allá en Bogotá, y los muchachos de décimo y undécimo, y justo era el año 86, y llegó Charly García a un concierto. Y entonces salía la publicación en las buses, en todas partes, Charly García en concierto, Charly García en concierto, y como yo soy Carlos García, cuando llego al colegio, Charly García, Charly García, y yo cometí el error de molestarle, me enojé, yo no soy ese marihuanero, y pero que si me hubiera reído, ja, 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 no hubiera pasado nada. Pero porque me molesté, Charly García, Charly García, Charly García. Y entonces, ¿qué pasa? En mi comunidad, los padres saudistas, en ese entonces, no te miento que en toda la provincia éramos cerca de 16 padres Carlos Álvarez, Carlos Triana. Claro. Entonces, y en cambio Charly era el único. Entonces al final me quedé con Charly García, que es la historia. Bien, yo nací, aunque te cuento que te contaba antes de cámaras que yo llegué a Colombia en el año 85 porque soy peruano. Soy peruano de nacimiento, estudié economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estuve trabajando en Petróleos del Perú. Allí fue cuando el Señor se cruzó en mi camino durante mi colegio. Más bien, no fui un católico tradicional, pero no tuve una experiencia fuerte de Dios. En la universidad empecé a militar incluso en grupos alejados de la Iglesia Católica. Allí fue donde el Señor me agarró. Y entonces, tuve la oportunidad de conocer la renovación carismática, estuve en el equipo de jóvenes, me fui al ECLA juvenil, al primer ECLA que fue de jóvenes en el 85 en San José de Costa Rica, y en el 86 ya estaba, ahí conocí al padre Diego Jaramillo, el padre Diego Jaramillo me invitó, y entonces me fui de Costa Rica, pasé de regreso hacia Perú por Bogotá, conocí la experiencia de los muchachos que tenía, todos jóvenes profesionales ya, que tenían la inquietud del sacerdocio en la renovación, y dije, esto es lo que quiero. Y así fue como en el 86 me fui del todo, me fui para el Minuto de Dios en Colombia. Me ordené en el 92, en el 93 estuve allá en Argentina, estuve trabajando en Bogotá en nuestros colegios hasta el año 95, del 96 al 2001. Mis superiores me enviaron a fundar el seminario de la diócesis de Tacna, Perú. Pertenezco a la congregación de Jesús y María, más conocida como Padres Eudistas.
No hay eudistas en Argentina y entonces me toca aclarar que ni budistas ni nudistas, eudistas. Eudistas. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque en muchas comunidades religiosas el nombre del santo desplazó al nombre de la comunidad. Las órdenes de frailes menores son los franciscanos, la orden de predicadores, los dominicos fundados por San Domingo Guzmán, y entonces nosotros los eudistas fuimos fundados por San Juan Eudes. Entonces por eso nos conocen como padres eudistas, como nuestro fundador, y nos fundó en 1643. Tenemos más de 370 años de fundadas. Y el carisma de nuestra comunidad, el carisma fundacional, fue la formación del clero y las misiones. Nos autodenominamos formadores evangelizadores. ¿Qué eudistas conocen ustedes en Argentina? Pues el padre Diego Jaramillo, él es eudista, asociado a los eudistas, aunque no vive en comunidad con nosotros, el padre Darío Betancur, él es asociado eudista, que ustedes conocen también, va mucho por Argentina. Formado laico, formado por eudistas, está Pacho Bermeo, que está formado por los eudistas en el Minuto de Dios, entre los que yo sé que andan por allá, dando vueltas por Argentina cuando el COVID no había llegado. Pero si me dejas el micrófono a mí, ya no te... No, padre, no, es bueno. Por favor, más bien, hagámoslo. Recordar que ayer fue el día de su patrono. Sí, señor. Si no me equivoco. Fue San Juan Eudes, sí, señor. Así que estuvieron de fiesta patronal. De fiesta de nuestro fundador. Porque mi parroquia se llama Espíritu Santo y en mi parroquia mi fiesta patronal es Pentecostés. Me gustaría mucho hacer un poquito acá. Ahí está. Ahora sí te escucho mejor. Ahora te escucho mejor. Me gustaría un poco que nos cuentes un poquito, si bien hiciste una breve historia de tu vocación y de cómo llegaste ahí a Colombia, pero nos gustaría que nos cuentes cómo nació tu vocación al sacerdocio, cómo fue el proceso de discernimiento. Mira, mi vocación está íntimamente ligada con la renovación carismática católica. Si no fuera por la renovación carismática católica, yo no sería cura. Así de simple. Y entonces, fue allí donde hice mi seminario en el Espíritu, conocí al Señor y mi vida se partió en Dios. Yo había sido muy crítico. En mi época de universitario había criticado mucho a la iglesia. Me había criticado mucho la universidad con los filósofos existencialistas, con los nihilistas. Y entonces, y adoptaba la tesis que la religión era para gente inferior, que era un opio, que siempre, unido al poder, había estado siempre la iglesia, y entonces, que entonces no podía hacer algo bueno venir de allí. Y entonces estuve meditando en grupos ajenos alejados bastante de la iglesia. Recuerdo que leyendo así habló Zaratustra de Nietzsche, me fue a mi parroquia un domingo a misa, y me puse a leer el texto que dice Dios ha muerto, pero lo encontraba muerto entre los que se dicen que viven una fe. Cuando llego allí, en primer lugar, el micrófono malísimo, no se le escuchaba el cora, todos los jóvenes estaban en la parte de atrás, nadie se iba adelante, entonces uno ahí contando las columnas, porque como no se escuchaba bien ni nada, y entonces esperando el abrazo de la paz para las chicas, claro. darse una apretadita, una machucadita. Y entonces, recuerdo que de repente vino la hora de la comunión. Y de repente yo veo comulgando a una vecina que era la mujer más venenosa, más chismosa, más metecizaña, más zapa, más mirando todo lo que usan los vecinos y criticona, y de repente la veo comulgando. Dije, ¿qué? ¿Doña Elvira comulgando? Yo me decía, bueno, ¿en cuál de las dos puntas de la lengua le irá a colocar el cura la hostia? Porque era una diva, ¿sí? Después veo a una muchacha que se acerca a comulgar. ¿Y qué? Digo, Carmen comulgando. Pues hay que decirle Manimal. Cristiana, los domingos en la mañana y los viernes en la noche, estamos en la noche zorra. Entonces, yo mismo me dije, si ese que está ahí clavado en esa cruz es el Dios de esa gente, a mí no me interesa. Eso hizo. Después me di cuenta que había cuestionado el Dios de gente que no era propiamente la que tenía una experiencia de Dios. Y entonces ya eso lo descubrí después.
Entonces, fíjate que en la universidad había un muchacho que iba a una comunidad, y él era el primero que lo vi con gozo, con alegría, con convicción, con fortaleza. Él no pudo llegar a mí porque yo lo corrí, pero llegó a mi hermano gemelo. Tengo un hermano gemelo, por acaso. Mi hermano es guapísimo. Una vez dije eso en una predicación, tengo un hermano gemelo que es guapísimo y una señora en primera fila, entonces no se parecen nadita. Y yo les dije, yo también te quiero, yo también te quiero. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, mi hermano empezó a ir a ese grupo. Mi hermano tuvo un cambio de 180 grados, tuvo un encuentro personal con Jesús. Y me habló a mí, que Carlos, que Jesús ya murió hace 2000 años, que la Biblia, ¿qué? Ya no te la fumas, fúmate el Apocalipsis, que eso con buena hierba, tienes un viaje increíble. Y me burlaba de él y todo lo demás. Pero él, con su propia vida, su vida hablaba tan fuerte que yo no podía escuchar sus palabras. Mira, te cuento que me desesperaba la certeza, la seguridad, la confianza que tenía en Jesús, como que lo conociera, y eso me molestaba mucho. Una vez estaba haciendo un trabajo a máquina, pues en esa época no había todavía computadores, todo era máquina. Las Brother, ¿te acuerdas? Las máquinas Brother. Las máquinas Brother era que tenían un trabajo de la universidad como de unas 20 páginas, y yo me hice una taza de Nescafé con 5 cucharadas de café bien negro, y me tropecé encima de su trabajo. Quería que me dijera algo para agarrarlo a patadas y tener pretexto para armarle la guerra. Pero él no dijo nada, dijo, uy, no te preocupes, solo la primera y la segunda página, el resto lo explicaré al profesor y espero que me entienda. Y yo, no me salió. Agarré su calculadora de Texas Instruments, eran las grandes calculadoras que en ese entonces, y con un clavo y un martillo le crucé todos los circuitos. Mira, y este cura que ves aquí, el mismo diablo allí haciendo la guerra a su hermano. Sí, la gota que colmó el vaso, que entre los dos teníamos una motocicleta, una moto. Ambos íbamos a la misma universidad, pero teníamos horarios diferentes, porque él estaba en el Estudio General de Ciencias y yo en el Estudio General de Letras. Y entonces, un día se la llevaba yo, otro día me la llevaba yo, él y yo nos turnábamos. Pues yo llegaba a la universidad, la amarraba con una cadena en el poste y entraba dentro del campus y entraba a la facultad. Un día cuando salgo en la noche, la cadena en el piso y no estaba la moto. Yo dije, me robaron la moto y ahora qué voy a hacer. Dije, Luis se llama mi hermano, tiene todo el derecho de exigirme que se la pague. Yo de dónde voy a sacar plata para pagársela. Y entonces me dije a mí mismo, dije, voy a entrar atacando. Es lo que voy a hacer, voy a entrar a la defensiva. Y llegué a la casa diciéndole, me han robado la moto, no me digan nada, echando sapos y culebras. Y Lucho, mi hermano Lucho, cerró los ojos y dijo, te doy gracias, Señor, porque no tengo moto, pero mi hermano Carlos está bien. Ya eso de ahí para mí ya, ¿y esto qué es? ¿Por qué no me ha reclamado? ¿Por qué está rezando cuando le que no tengo cómo pagarle la moto? Y me dio ganas de ir a su grupo. Pero entonces me daba pena demostrarle que quería ir, no podía yo denigrarme y demostrar que tenía curiosidad por ir a su grupo. Y entonces aproveché un amigo como un Claudio, que también había ido al grupo y con él nos fumaba nuestros cigarrillos de marihuana y todo, y Claudio ya no fumaba eso, cargaba con su vida. ¿Y eso qué es? Le dije, oye, ¿cómo es eso el grupo? ¿Quieres ir? Vamos. Y entonces, paso por ti, vamos el sábado. Bueno. Y entonces así fue como llegué a ese grupo. Y entonces, y me llamó la atención, no eran nerds. Para mí la gente que iba antes de la experiencia de Dios, la gente que iba a la iglesia eran los nerds, las gordas, las feas, la gente que no puede, que no tiene cómo desenvolverse en la vida, que nadie la lleva a discotecas, nadie la lleva a fiestas de bailar, tiene que irse allá a un grupo parroquial a ver si ahí le hacen la caridad. Y entonces, pero sin embargo eran muchachas muy guapas. Y se pusieron a cantar y me di cuenta que no hablaban de un Dios desconocido, sino que contaban la experiencia que tenían con Jesús, su amigo. Y entonces esa noche yo llegando a mi casa no entendía lo que pasaba. Le dije, Señor, si lo que ellos dicen es verdad, yo también lo quiero. Esa fue la vez que marqué Jeremías 33:3, que es, llámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y a la mañana siguiente, pues, como diríamos en lenguaje
de cursillo de cristiandad, me acosté en blanco y negro y amanecí de colores. De colores. De colores. Y entonces de ahí ya empecé a interesarme y entonces ya después en la parroquia, había una asamblea muy grande en una parroquia en el barrio siguiente, donde se reunió la comunidad Lavaré, una comunidad que reunía casi 800, 900 personas. Cuando llego allá por primera vez a ese grupo que me han hablado tanto, lo que más me impresionó fue la alabanza en lenguas. Cuando se ponen esas 80 personas a cantar en lenguas, yo simplemente cerraba los ojos y me sentía un coro de ángeles. Y me llamaba la atención que empezaban al mismo tiempo y terminaban al mismo tiempo. Y cada uno cantaba su melodía, su sonoglasia, su glosolalia, cada uno llamaba a Dios de su manera distinta y uno se sentía verdaderamente en el cielo. Ahí fue donde conocí las primeras alabanzas, los primeros mensajes en lenguas, interpretaciones en lenguas. Y había un sacerdote, y había una religiosa, había un pastor evangélico que también estaba en ese grupo. Estoy hablando de los años 80, cuando estaba la renovación. Y entonces ahí empecé yo entonces a inquietarme. Y entonces estuve en el equipo nacional de jóvenes, organizamos el primer encuentro juvenil en el Jesús de Lima. Y entonces después vino el ECLA juvenil. Y allí fue cuando en que el primer ECLA, que no había ECLA juvenil, eran ECLAs. Pero ese ECLA del año 85, el padre Diego pidió como consigna que fueran jóvenes. Vamos a hacerlo juvenil, envíen a jóvenes. Y como yo estaba en el equipo de Lima, entonces me enviaron a mí, yo quería ir, quería conocer. De hecho, antes de irme para Colombia, estuve buscando algunas comunidades. Pero al principio de los 80, José, cuando un muchacho de renovación llegaba a un seminario, a una comunidad, lo apagaban con extinguidor, le apagaban el espíritu. Y muchos llegaban al seminario y se burlaban de ellos. Le decían los aleluyas, jajaja. Y entonces yo no tenía la intención de eso. No tenía intención. Yo ya había terminado mi carrera, era economista, estaba trabajando, y yo no quería irme a una formación tradicional. Irme a un seminario para que me separaran del mundanal ruido durante 7 años. Y entonces, yo quería algo abierto en la renovación, que pudiera, a la vez que me formaba, también ir predicando, ir formando. Y el padre Diego Jaramillo llegó a predicar a un encuentro nacional en Lima, y se alojó en la casa de Mario y Rosa Mejía, muy cercanos a mí, y entonces Mario y Rosa, le dije, quiero hablar con el padre Diego, a ver si me... Y hablé con el padre Diego, me dijo, Charlie, tengo en el Minuto de Dios un grupo de jóvenes de Nicaragua, de Chile, de Brasil, de todas partes de América Latina, todos carismáticos profesionales que tienen tu misma inquietud. Han buscado en otras partes y no han quedado convencidos. Ya a los 25 años ya uno no está como para probar y qué. Entonces, yo tengo allí algunos muchachos, unos 20 muchachos que viven allí en el Minuto, van a estudiar la teología en la Universidad Javeriana de los Jesuitas y regresan aquí, y aquí trabajan en el Centro Carismático, en la emisora de radio, en el Colegio Minuto de Dios. Y ahí fue donde yo llegué a trabajar en el Colegio Minuto de Dios. Y entonces, entonces se van formando en la acción. No te separan del mundo para formarte, sino que ya, mientras te estás formando, estás interactuando en el mundo. A veces yo veo en algunos seminarios separan a los muchachos, por ejemplo, de las chavas, de las mujeres, de las muchachas. De algunos seminarios he visto con mis propios ojos que hasta les prohíben juntarse con muchachas. Pero no sé si porque así creen que el muchacho puede llegar a ordenarse sin que se lo roben. Yo digo que se lo roben de seminarista, que se lo roben de cura. Un muchacho que no sabe interactuar con muchachas, ¿para qué lo vamos a ordenar? No, que vayan los grupos juveniles, y que si se enamora, pues que se enamore, y que se va, pues que se vaya de seminarista antes que se vaya de cura. ¿No crees? Entonces así fue como me fui a Bogotá, a los padres saudistas, allá la experiencia de Minutos de Dios. Esa es a grandes rasgos la historia de mi vocación. Qué importante, padre, lo que contás, ¿no? Porque, bueno, muchos sacerdotes por ahí, o bueno, en el caso tuyo, previo a ser sacerdote, tienen la experiencia de la efusión del espíritu, de compartir en comunidad, y después no saben, como bien decís, a dónde ir, dónde voy para que no me apaguen el fuego, ¿no? Sí, creo que es importante esta obra del Minuto de Dios ahí en Colombia, ¿no? Porque el otro día también estaba compartiendo con el padre Dalton Reyes, también de ahí, cercano de Colombia,
también Entonces, cómo se los fue, siervos del Espíritu Santo. claro, cómo se fue formando A ver, también. los dos grandes líderes carismáticos en Colombia, Ujú, fundacionales, fueron el padre Diego Jaramillo, en ujú, Minuto de Dios, y en Sonsón Río Negro, allí en Medellín, un señor Alfonso Uribe Jaramillo. exacto. Padre Diego forma una experiencia en el Minuto de Dios, Ujú, y Monseñor Alfonso Uribe fonda a los siervos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ya después el padre Diego en un principio quería formar una comunidad netamente carismática, pero al final no hubo cómo, no. Y al final los padres seudistas decidieron asumir la experiencia de los muchachos del Minuto de Dios. Esa fue la cosa. Por eso te digo que Dalton es de los siervos y yo soy sí, de sí, los sí, sí. seudistas. Y tiene el encuentro así, ustedes padres como sacerdotes carismáticos, se juntan cada tanto, experiencia fraterna. A ver, mira, no todos los seudistas son carismáticos, ni todos los Ujú. carismáticos son eudistas. Ah, Entonces, los que nos formamos en el Minuto de Dios, llegamos allá por la experiencia de la renovación. Pero hay muchos que son más bien intelectuales o son solo claro. profesores de seminario. Hay algunos que de mi propia comunidad que no les gusta la renovación. Ujú, Bueno, yo en un principio cuando me ordené me quise ordenar solo para renovación carismática. Después me di cuenta que me ordeno para la iglesia. claro, Que donde me vaya, allí floreceré. De exacto. hecho, me sacaron del Minuto de Dios y me mandaron a un seminario. Y allá Tacna, Perú, frontera con Chile, en el rabo del Perú. Y yo dije, ya formar seminaristas, yo dije, sí, lo mío es la renovación, pero ya había, en Tacna había renovación. Terminé siendo asesor de la renovación del seminario, y entonces los sábados y domingos estaba predicando por todas partes, y entonces, mira, donde el Señor te coloca, ahí uno puede progresar. Y sí, los caminos del Señor. Escuchame, padre, ¿y qué función, si bien contaste algo de tu hermano, qué función cumplió tu familia en tu formación vocacional? ¿Te acompañaron o al principio medio que les costó? No, mi familia siempre estuvieron de acuerdo, pero quiero contarte algo. Lo que pasa es que Ujú, la renovación del Perú al principio, como muchas renovaciones al principio de los 80s, vivió muchas persecuciones. ujú. Persecuciones, y de hecho el grupo juvenil en que yo estuve, también llegó un párroco que no quería saber y los expulsó, y por ahí hubo un pastor evangélico que le abrió las puertas y todo lo demás. Hoy mi hermano gemelo, y esto posiblemente les va a chocar a muchos de los que están escuchándote. Hoy mi hermano gemelo es pastor evangélico y yo soy cura católico. Y somos gemelos univitalinos. Ahí sí, 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 sí. Escúchame, padre, ¿y cómo fue ese proceso? Porque vos nos contaste hace un ratito la parte, por decirlo así, tuya, más humana, más carnal. ¿Cómo fue ese proceso de renuncia a tu vida antigua en el proceso a la Mira, formación al sacerdote? mientras estaba Ujú, trabajando, yo me decía, ¿qué me voy a hacer yo quedar aquí 8 horas diarias haciendo algo por lo que no vibro? Yo no veía la hora que dieran las 5:30 para irme corriendo a la parroquia, para irme al encuentro de servidores, para irme a la formación, para irme a los cursos de crecimiento, para irme al retiro de fin de semana. Entonces yo me di cuenta que, aunque estaba trabajando, mi corazón no latía tan fuerte como en las cosas de Dios. Y me dije, bueno, tengo que tomar una decisión y ser realista. Y entonces ahí fue cuando empecé a buscar, a buscar. De hecho, cuando me fui a Colombia, quiero contarte algo, yo no dije que me iba a ser sacerdote. Yo dije, voy a claro, hacer una experiencia en el Minuto de Dios. Y empecé a estudiar allá. En diciembre llegué a mi casa y dije, el siguiente año voy a hacer otra experiencia. Y después otro año de experiencia, otro año de experiencia, hasta que le llegó la invitación a mi diaconado y a mi presbiterado. Yo siempre aconsejo, yo aconsejo a muchos jóvenes, inclusive a ujú, todos los jóvenes, no importa si son carismáticos o no, que si quieren ir al seminario, no digan que se van a hacer curas, porque claro, el camino es largo y las pruebas son grandes. Entonces yo les digo, porque a veces muchachos, me voy de cura, y en el pueblo todos lo despiden, el párroco le hace una fiesta, los grupos parroquiales le hacen una fiesta, se va para el seminario y de repente al año y medio regresa con el rabo entre las patas y ya no quiere ni volver a misa ni nada. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, por eso yo le claro, aconsejo siempre a los jóvenes, simplemente diles a tus papás, diles a tus amigos, voy a hacer una experiencia de discernimiento. Voy a ir un año al seminario de Entre Ríos a ver cómo me va. Voy a irme un año a la comunidad de los padres trinitarios a ver cómo me va. Entonces, yo les digo, vayan a hacer la prueba. Y si les gusta, a mí que voy a hacer otro año de discernimiento y otro año de discernimiento y vemos qué es lo que pasa. Y así, si regresas, no regresas como con un fracaso. Se fue panelista y lo echaron, ¿qué pasaría? Etcétera. No, claro. no, no. Entonces fui a hacer una prueba y discernir, no era lo mío.
Señor me quiere para otra cosa. Se la vi. Qué bueno, padre. Y en este camino, en este tiempo de servicio tuyo, bueno, dedicado a la renovación y a la predicación, porque sé que has predicado por muchos lugares, ¿cómo ves la renovación hoy en estos tiempos? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, de aislamiento, ¿cómo la ves a la renovación? Pues en este momento estoy viajando más que cuando no había pandemia, Virtual. porque puedo estar cada día en un lugar distinto. A veces me ha tocado que estamos predicando en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, a 1 hora, y más tarde estamos predicando en San Salvador, El Salvador, ¿no? Eso también suele ocurrir. Y entonces, esto nos ha agarrado por sorpresa a todo el mundo. Nadie de los que está vivo en este momento recuerda lo que era una pandemia. Nadie vivió una pandemia. Porque la No. última pandemia fue la influencia española, que fue en 1918 a 1921-22. Y si había alguien allí que haya nacido en 1900, tendría ahora 120 años. Si nació en el 10, tendría 110 años. Entonces no hay nadie que lo haya recordado. Entonces para todos nosotros esto es nuevo. Esto es nuevo y estamos reinventándonos, estamos mirando las cosas como una oportunidad. En el camino de Dios todas las cosas ayudan a bien. Uno tiene que decirle, Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? No decirle a Dios por qué, sino para qué. ¿Para qué? Fíjate, aquí en Colombia, desde la última misa que celebramos con pueblo fue el 16 de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Llevamos 5 meses sin misa con pueblo de Dios. Recién estaban haciendo las conversaciones del protocolo y de algunos lugares pilotos de Colombia donde se va a reabrir primero, pero todavía no están abiertas. Y entonces nos hemos tenido que reinventar y sacar la parroquia pues a la gente. De hecho, yo he visto algunos sacerdotes y me extraña que dicen, que nos han cerrado las iglesias. Ey, padrecito, cuidado, que esa es una eclesiología muy pobre. Usted no puede reducir la iglesia al templo parroquial ni a la liturgia del templo parroquial. La iglesia es más que eso. Aunque los sacramentos son uno de los pilares básicos de la gracia de la fe en la iglesia no es el templo. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allá hay iglesia. Ya el Lumen Gentium llamaba a la familia la iglesia doméstica. La iglesia doméstica. Entonces tú y yo estamos en este momento hablando, pero toda la gente que nos sigue por tu Facebook, allá estamos haciendo iglesia en esta entrevista. Entonces no podemos ser reduccionistas y reducir la iglesia a la sacramentología o a la participación en el templo. No, la iglesia durante muchos años estuvo en catacumbas, estuvo clandestina. En México, con la época de los cristeros, que fue hace 100 años, también les tocó vivir su fe clandestinamente. Y entonces, aunque aún ahora no hay persecuciones, al menos todavía abiertamente, pero sin embargo, aquí tenemos que reinventarnos. Y la iglesia no es solamente los templos, no, señor. De hecho, la gente dice, es que no puedo comulgar, me estoy perdiendo el banquete de la misa. Hey, en la misa hay 2 banquetes. El banquete de la palabra y el banquete del pan y el eucarístico. Son 2 banquetes. ¿Por qué te pones de pie cuando se proclama el evangelio? Porque te vas a alimentar de Jesús verbo, Jesús palabra, Jesús logos. Entonces te alimentas de Jesús logos y después te alimentas del cuerpo y sangre de Cristo. ¿Okay? En este momento, el cuerpo y sangre de Cristo tenemos que hacer comunión espiritual, pero tenemos el alimento de la palabra de Dios. Entonces es momento, si hay uno que no podemos vivirlo en plenitud, pues es el momento de levantar el otro y aprovechar para vivirlo más grandemente el banquete de la palabra. Amén, sí, sin duda, Padre. Así que bueno, en este tiempo, ¿cuál sería el servicio que estás prestando? ¿Estás en algún equipo? ¿Estás...? A ver, soy párroco en Barranquilla. Bueno, tenemos una parroquia muy grande, una parroquia muy viva, la parroquia del Espíritu Santo en Barranquilla. Antes de la pandemia teníamos 28 comunidades, grupos, movimientos que se juntaban en la parroquia. Tenemos en la parroquia un edificio de 5 pisos, que es el edificio pastoral, donde funciona la Escuela de Teología para Laicos y donde funcionan los distintos grupos. Habían días como los martes y los jueves, donde no había dónde juntar un grupo porque los 12 salones estaban llenos. Tenemos además del templo,
que tiene capacidad para 800 personas, tenemos la capilla del Bautisterio, donde entran 100 personas, y la capilla de San Juan Eude, donde entran 140 personas. Y a veces había gente en el templo, gente en una capilla, en otra capilla, gente en la escuela, y era una entrada y salida de gente. Esto parecía un colegio o una universidad, por la cantidad de grupos y de pastoral que había. Ahora todo eso lo estamos haciendo virtualmente. Virtual. Sí, virtualmente. Qué grande. Bueno, padre, me gustaría que seguramente tenés miles de testimonios, pero algún testimonio que te haya marcado en tu ministerio sacerdotal o en este tiempo de servicio a la iglesia y a la renovación. Algo que vos digas, esto me queda grabado, me quedó y siempre me acompaña, ¿no? Mira, a lo largo de mi ministerio he vivido experiencias muy interesantes. No podría decir cuál es más importante que la otra o cuál es más Claro. importante. Ha habido experiencias graciosas, han habido experiencias místicas, han habido experiencias fuertes cuando me ha tocado participar en una oración de exorcismo. Entonces, cada una de estas en su debido momento son una riqueza que nos enseñan, a ser cada vez mejores cristianos, ya vivir nuestra fe de una manera nueva, fresca, diferente, actuante, conocida. ¿Sí? Una experiencia, por ejemplo, chistosa que me pasó fue con el padre Rafael García Herrero, sacerdote budista. Fue el fundador de la obra El Minuto de Dios. Y se llama así porque él la empezó, él tenía un minuto en la radio y después se pasó a la televisión, o nos surgió la televisión. Actualmente el decano de los programas de la televisión colombiana, durante más de 50 años ininterrumpidamente en la televisión colombiana, es El Minuto de Dios. Ya al padre García Herrera lo sucedió el padre Diego Jaramillo, que sigue el padre Diego Jaramillo a sus 88 años, sigue haciendo él El Minuto de Dios a las 7 de la noche y dura un par de minutitos, ¿sí? Y entonces, en una oportunidad fuimos con el padre Rafael, el padre Bernardo Vergara y yo, fuimos bajamos de Bogotá hacia el río Magdalena, clima más caliente. Allí la Fundación Eudes, que es un hogar para enfermos, para VIH positivos. Fuimos allá a compartir con ellos, a hacer un retiro, un encuentro, y cuando regresábamos, en el pueblo vecino había un templo, había un santuario de los Krishnas. Y el padre García Herrero siempre ha sido muy ecuménico, todo lo que es espiritualidad siempre le ha llamado la atención. Entonces le dice el padre Bernardo, paremos aquí. Y entonces paramos, y entonces tocó, y cuando lo vieron, porque el padre de la televisión, padre, siga, por favor, siga. Nos mostraron toda su casa, nos mostraron sus cultivos, porque ellos preparan sus verduras, sus frutas, nos mostraron su oratorio también, donde el padre decía, aquí se siente la presencia de Dios. El padre siempre ha sido muy ecuménico y muy diplomático, que se siente la presencia de Dios. Y de repente pasemos al comedor, entonces nos preparamos una ensalada de frutas, un jugo, y de repente un muchacho que estaba allí, que ya estaba ya rapadito con su colita y vestido de azafrán, le dice, padre, o sea, para el padre García todo era perfecto siempre y cuando sea de fuera. Y el muchacho le dice, padre, yo estudié en El Minuto de Dios. Y el padre García Herrero se le salió sin contra su voluntad. ¿Y qué haces aquí, gran idiota? O sea, ¿qué haces aquí, gran idiota? Porque si está en el colegio nuestro, pues era para que hayan tenido una experiencia de Jesús, sino que está buscando otras espiritualidades por otro lado, ¿no? De eso te podría contar muchas historias al respecto. Y también por ahí escuché que estabas contando recién que tuviste la experiencia de participar en un exorcismo. ¿Estás acompañando este estilo de grupos? ¿Tenés algún? Es cuando me fui a estudiar a Roma, la comunidad me mandó del 2003 al 2005 a hacer una licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia, en el Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia en Roma, y entonces me especialicé en matrimonio y familia. De hecho, yo cuando predico fuera de Colombia, o estoy predicando en encuentros de renovación carismática, o estoy predicando a movimientos de familia, encuentro matrimonial, matrimonios en victoria, en cualquier otro grupo de espiritualidad conyugal, o a veces la pastoral matrimonial o familiar de alguna diócesis, ¿sí? Entonces, en mi último semestre ya en la Universidad de Laterana en Roma,
solamente iba 3 días a la semana, el lunes, martes y viernes, porque se suponía que los otros días eran para elaborar mi tesis. Y fue entonces cuando por primera vez se abrió el primer curso de liberación, oración de liberación y exorcismo en una universidad romana después de 500 años. ¿Por qué? Porque se acababa de renovar el ritual del exorcismo. El cardenal Medina Esteves, que era el encargado de liturgia, presentó el nuevo ritual de exorcismo porque el otro tenía 500 años de antigüedad. Entonces hubo que actualizarlo. Y entonces se pidió una universidad y la Universidad Regina Apostolorum fue la que hizo este curso. Y entonces otro padre de renovación, este padre es de la ciudad de Trujillo, Perú, padre Ronald La Barrera, me dijo: Charlie, va a haber un curso de liberación y de exorcismo en la Universidad Regina. Son los miércoles. ¿Tú cómo estás? Los miércoles estoy libre. Me apunto, listo, me apunto. Y me apunté y me fui a hacer ese curso, ¿sí? Y entonces, me llamó la atención que cuando en el primer curso éramos unos 120 sacerdotes, ¿sí? Ahora ya creo que laicos también van. 120 sacerdotes. Y entonces cuando nos preguntaron por qué estaban acá, mira, la gran mayoría eran los exorcistas de sus diócesis. Porque el obispo le había dicho: a ver, tú eres carismático, entonces si tú eres carismático, tú vas a ser el exorcista de la Virgen. ¿Y qué hago? Yo no sé. Averigua qué es lo que te toca hacer. O algunos que ni siquiera carismáticos los nombraron exorcistas. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se maneja eso? Y entonces, cuando salió ese curso, mandaron, entonces, casi creo que de los 120, no te miento, que como 80 eran exorcistas de sus diócesis. ¿Sí? Y los otros, como yo, éramos estudiantes que estábamos en Roma o sacerdotes de renovación interesados en aprender algo nuevo, ¿no? Y entonces tuvimos a grandes maestros, entre ellos el padre Gabriel Amor fue uno de los que nos daba sus experiencias y sus clases. Y una de las cosas que sí te puedo decir que a la gente no le queda clara: ¿cuál es la gran diferencia entre oración de liberación y exorcismo? ¿Sí? Y la diferencia es precisa, clara y concreta. A ver, un laico no puede hacer exorcismo, pero sí puede hacer oración de liberación. ¿Sí? Los obispos pueden prohibirte que hagas exorcismos, pero no pueden prohibirte que ores por tus hermanos. ¿Sí? Entonces esa diferencia es bastante interesante. Entonces, si miramos al agente que es el que enfrenta a la fuerza que no es de Dios para sacarla dentro de donde se encuentra, ¿sí? Entonces, en la oración de liberación, no es la persona que ora la que echa fuera la presencia negativa o la presencia diabólica, sino o simplemente oras Jesús, es María, es el arcángel Miguel, quienes se encargan de hacer la salida, así la expulsión. Mientras que el exorcismo, el sujeto que echa fuera el demonio es el mismo exorcista. Esa es la gran diferencia. En la oración de liberación, tú eres intercesor. En el exorcismo, tú eres el vector prácticamente que echa fuera a la presencia del mal. Recuerdo que el padre Joel Andi, un padre italiano, nos decía que para él el principal signo para reconocer que una persona tuviera una presencia del mal era la agiofobia. A ver si aprendemos una nueva palabrita. Agio significa en hebreo sagrado. El agiógrafo es el escritor sagrado. ¿Sí? Entonces, agio es sagrado y fobia es rechazo a lo sagrado. Repulsión a lo sagrado y a lo divino. Entonces, el padre Landi contaba que él decía que gran cantidad de personas que lleguen a buscarte, y a mí me ha pasado: padre, hágame un exorcismo. Yo le pregunto: ¿vas a misa? Sí. ¿Comulgas? Sí. ¿Te confiesas? Sí. Entonces no necesitas un exorcismo. Necesitas de repente que oren por ti, pero no un exorcismo. Una persona verdaderamente posesa no puede colocarse frente a un sacerdote. No puede colocarse ante nada sagrado porque viene el rechazo. Mira lo que le pasaba a Jesús con los endemoniados. Jesús iba caminando y le salía: ¿por qué me atormentas? Y él solamente pasaba por allí. Esa es la agiofobia, el rechazo a lo sagrado. Entonces el padre decía: bien, si había una persona que quería, que le pedía que le hiciera una oración de exorcismo, entonces él, después de hacer algunas preguntas,
y si no le quedaba claro, hacía la prueba definitiva. Cogía la extensión y llamaba a la secretaria y decía, Esperanza, por favor, no te olvides de mandar el paquete por Servientrega. ¿Listo? Ok. Cuando ella recibía esa palabra, ¿qué significaba? Tenía que ir a la capillita, sacar el relicario con la hostia y pasar. El padre siempre confesaba con la puerta abierta. Pues el padre se miraba la puerta, pero la persona estaba de espaldas a la puerta. Entonces, si cuando la secretaria pasaba con el relicario en sus manos, la persona no sentía nada y seguía hablando, entonces es una psicóloga o necesita otra cosa menos un exorcismo. Pero había unas personas cuando pasaban con el relicario, la persona que se sentía ahí, la persona se volteaba escandalizado porque sentía que había un monstruo, una amenaza detrás de él. Entonces, la principal característica para poder ver si una persona necesita algo más que una oración de liberación en el exorcismo es la agiofobia o fobia por lo sagrado. Pero creo que hemos venido para hablar de eso. No, pero está muy bueno a veces porque en estos tiempos se confunde mucho eso, ¿no? Y qué importante a veces cuando el sacerdote pone luz y cuando tiene un equipo de liberación y van discerniendo también el equipo qué es lo que necesita Siempre, liberación. nunca el sacerdote debe ir solo a hacer un exorcismo. Debe tener un equipo de intercesión. Sí. Lo acompaña. Y si tiene otro sacerdote, con él mucho mejor. Hay poder en el nombramiento del obispo, ¿sabías? Por la sucesión apostólica. Cuando el obispo nombra a un exorcista, así no sepa nada de renovación, hay poder en el nombramiento que le dio. Claro. Y la fuerza de un exorcista es en su diócesis. Claro. Entonces, si el padre Fortea es el exorcista de la diócesis de Alcalá de Henares, entonces allí es donde debe ejercer su ministerio. No es que se va a Madrid o se va a Valencia y ahí va a estar. No, porque es el nombramiento de su diócesis y de su jurisdicción. Qué importante, padre. Bueno, gracias por este aporte porque viene al pelo, ¿no? Mal en estos tiempos. Bueno, ya no quiero extenderte más, pero me gustaría que nos puedas dejar un mensaje en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento para todas las personas que están escuchando y que después lo irán a escuchar porque este video después queda colgado en YouTube y bueno, después te lo voy a compartir a vos también. ¿Algún mensaje para la gente que nos está escuchando? Sí. Cuando el Papa Francisco hablaba aquel viernes de Cuaresma, en esa iglesia San Pedro totalmente sola, con una lluvia al oscurecer, y él haciendo una oración fue impactante. El texto que nos compartió fue el texto de Jesús que se queda dormido en la barca y la tormenta que amenaza hundirlos. Y las palabras de Jesús son claras: no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos quita de alguna manera la confianza en el Señor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, nos dice la primera carta de San Juan. Entonces no tengas miedo por lo que puede pasar, porque no estás solo. Nadie que se confiera en el Señor quedó abandonado, nadie que invocara quedó sin ser respondido. El Señor siempre escucha y siempre responde. El Señor nunca nos abandona. El problema es que muchos de nosotros hemos sacado al Señor del control de nuestras vidas y nos hemos de nuevo empoderado de nuestras propias vidas. El verdadero discípulo no tiene el control de su vida. El control lo tiene su Señor. La cruz delante, el mundo atrás. El discípulo siempre va detrás del maestro. En clave de discípulo, el discípulo, el maestro va delante y el discípulo detrás. El que te guía es el maestro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Nos han encerrado, nos han quitado nuestra libertad para disponer de nuestra propia vida. Eso nos pone ansiosos, nos vuelve irritables. Algunos han perdido el trabajo, otros han perdido un ser querido que les quieran podido despedir. Entonces estamos ansiosos, estamos crispados. Cualquier cosita es un detonante para inmediatamente explotar y casi siempre nos desahogamos con las personas que más amamos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, las personas que conviven con nosotros. Toda esta angustia y todo ese estrés es porque hemos perdido el control. Pero el control no lo tiene el discípulo, el control lo tiene el Señor.
Así que es una excelente oportunidad para que se nos sentimos desesperados, angustiados, irritables, que hemos perdido el control, decirle, Señor, perdóname por esta idolatría de quererte quitar a ti el lugar. ¿Te acuerdas cuando Jesús, José, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién le dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Y Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, te haré la llave del reino, y patatín y patatán. Inmediatamente después de eso, Jesús dijo, ya están preparados para anunciarles lo que voy a hacer en Jerusalén. La consecuencia de la confesión de Pedro es que Jesús revela, es que Jesús cuenta su misión. Jesús hace presente su pasión. Es el primer anuncio de su pasión. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes, ahí lo entregarán, ahí morirá, pero al tercer día resucitará. Inmediatamente después que Jesús hace la primera confesión, ¿qué hace Pedro? Pedro le dice a Jesús, ven Jesús, sígueme, y se lo lleva aparte. Y ahí le dice, tú no puedes decir eso, tocamos madera, que eso no puede pasarte a ti. Jesús se vuelve. Es interesante los giros, porque el maestro va adelante y el discípulo va atrás. Aquí Jesús quiere hacerse maestro, Pedro quiere hacerse maestro de Jesús y lo llama para que lo siga. Y dice, es interesante cómo presenta Mateo, que Jesús volviéndose, o sea, dando la espalda a Pedro y volviéndose al discípulo, le dice, tú no piensas como Dios, sino como los hombres, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que decirle, Señor, enséñame a seguirte en medio de estas limitaciones. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor, contigo? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo quieres tú que yo maneje esta situación? Nunca le digas a Dios por qué. Dile, ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Ese es mi último mensaje. Amén. Gracias, José, por invitarme y estoy a la orden para cualquier otra cosa. Bueno, Padre, te agradezco por este rato porque sé que tenés muchas cosas. Bueno, nos comprometemos a rezar por vos, en nombre tuyo, por todos nuestros sacerdotes, párrocos, obispos, por nuestro Papa. Comprometemos a rezar por tu servicio ahí en Colombia. Y bueno, Dios quiera que pronto, cuando pase esto, nos podamos conocer físicamente, que visites esta región litoral. Estamos cerca de Rosario, a 4 horas de Buenos Aires, así que tan lejos no estás. Y tomarnos un buen mate con yuyos. A mí me gustan con yuyos. Claro. Bueno, nosotros hemos tenido acá la visita de Pacho, de Paulina, de ahí de tu zona. Bueno, a Diego Jaramillo tuvimos la gracia de compartir un encuentro de Icres en Buenos Aires hace unos años atrás. Así que bueno, conocemos un poco de la obra de los eudistas, así que es una bendición para toda la iglesia y también para la renovación, ¿no? Que muchos vemos en ustedes referentes importantes como para seguir este camino que el Señor va trazando en nuestros corazones y en nuestra vida, y muchos de nosotros en nuestro servicio y en nuestra vida cristiana. Así que te agradezco y me gustaría que nos cierres con una oración y nos regales tu bendición final para todos aquellos que, bueno, que van a ver este vivo y que después lo van a compartir. Padre de amor y misericordia, te alabo y te bendigo y te doy gracias por la oportunidad que me das de poder compartir esta entrevista vocacional con José. Te pido que lo bendiga, Señor, bendice, Señor, su obra, que cada vez más y más personas puedan escuchar este mensaje, puedas tú inquietar los corazones para que muchos jóvenes se decidan a seguirte a ti con un corazón generoso y con un ánimo decidido. Pon tus manos, Señor, sobre ellos. Dile, Señor, que los quieres para tu obra y que sean audaces, que no tengan temor, porque nadie es digno, porque tú nos llamas, Señor, a los capacitados. Tú capacitas a los que llamas. Tú no llamas a los santos, tú santificas a los que llamas. Tú no llamas a los buenos predicadores, tú enseñas a predicar a los que llamas. Llama a los que tú quieras, Señor, y derrama tu bendición a todos los que están viendo este video, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, muchas gracias, que tengas un bendecido descanso y seguimos unidos en la oración. Espérate, quiero mostrarte a mi hijo. Dale. A ver. Ah, no estás solo, ¿eh? Ah, mirá qué hermoso. ¿Cómo se llama? Manchas. Mancha. ¿Si tiene una camiseta de fútbol, lo me parece a mí? Sí, la del Junior de Barranquilla.
Ya tiene su color. También, sí, señor, como su papá. Qué grande, bueno. Bueno, padre, muchas gracias una vez más por tu tiempo. Que Dios te bendiga mucho y seguimos en contacto y unidos a la oración. Claro que sí.